vamos a empezar en Marcos 4, donde está hablando sobre la tormenta que hubo y Jesús en la barca. Y la última parte, dicen los discípulos que están allí, dicen: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y de eso quiero hablar en esta noche. ¿De quién es ese? Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y si tú no has tenido un encuentro con Dios, esta es tu noche para tener un encuentro con Dios. Yo sé que tenemos un encuentro inicial cuando nos hablan de Jesús y le entregamos nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra vida. Ese es el primer encuentro, pero ¿sabes tú que hay muchos encuentros con Cristo Jesús? A como vamos creciendo en el conocimiento a través de la palabra, vamos teniendo encuentros diferentes con nuestro Dios y vamos encontrando cosas maravillosas y vamos creciendo en fe en esos encuentros. Pues yo me acuerdo, mi primer encuentro con Cristo Jesús fue a la edad de 9 años. Mis papás eran de una fe, nos llevaban a la iglesia. Teníamos que usar los velos, teníamos que tener el agua santa, teníamos muchos ritos y había tantos problemas en mi hogar. Y yo como niña nunca fui una niña como muchas otras niñas. Yo siempre fui muy despierta a mi edad tan temprana a mis alrededores. Yo veía gente y quería estudiar la gente. Yo quería conocer su historia, ¿verdad? Y yo sabía que mi vida era diferente a la de otras amiguitas. Yo me daba cuenta de estas cosas y había tanta tristeza en mi hogar. Entonces cuando yo iba y hacía las clases y me enseñaban de este Dios, yo decía: pero ¿cómo es posible que el Dios que ellos me están diciendo sea un Dios bueno o un Dios amoroso? ¿Cómo puede ese Dios que está colgado en la cruz y tiene el corazón así abierto, sangrando, cómo me puede ayudar a mí? ¿Cómo puede cambiar mi hogar? Y de allí empezó una búsqueda de Dios. Una búsqueda, porque aún a mi edad tan temprana, aún no sabiendo nada de la Biblia, aún no sabiendo nada de la vida, sabía el infierno que yo vivía en mi casa. Eso sí sabía. Y sabía que yo no quería ese infierno. Y sabía que yo quería que cesara ese infierno que había allí. Y ¿sabes qué? Empezó un encuentro con Dios. A los 9 años de edad, a través de mi hermana mayor, llegó el evangelio y tuvo un encuentro con ese príncipe de paz. Y mi vida cambió, y ha sido otra cosa, que he conocido quién es ese Dios, que no está colgado ya en una cruz, que Él resucitó, Él murió y resucitó para mí, y que yo no tenía que vivir esas cosas, que yo tenía autoridad en el nombre de Cristo Jesús, y empecé a tomar autoridad sobre aquellas cosas, esas fuerzas diabólicas detrás del coraje en el hogar, detrás de las situaciones. Y aún siendo tan joven, Dios honraba su palabra en mí, porque no importa la edad, lo que importa es que tú creas que lo que dice la palabra es verdad. Y yo lo creí. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque ahora, conociendo y caminando con ese Dios tan maravilloso y tan amoroso por tantos años, ahora que estamos pasando estas circunstancias tan difíciles en todo el mundo, no tengo temor, porque sé en quién he confiado. Sé que ese Dios que me ayudó cuando tenía 9 años de edad es el mismo Dios, el mismo poder que me ayuda hoy pasar por todas las cosas que tenemos que pasar ahorita.
Y ese es el Dios que yo quiero que tú sepas. Y decían los discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces vamos a estudiar este pasaje, Marcos 4:35 del 41. Y mi oración es que esta noche tú tengas un encuentro con la realidad de quién es Cristo en tu vida y para ti. ¿Ok? No limites a Dios con lo que tu pasado, las experiencias que has tenido, sino que abre tu corazón y permite que Dios te muestre quién es Él en tu vida. Marcos 4:35 al 41. Esta es la Nueva Versión Internacional. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Fíjate, ellos caminaban con Jesús. Ellos habían visto todos los milagros que Él había hecho. Y aún así no conocían quién era Jesús. ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado con Jesús desde nuestra niñez? Algunos. Y todavía no conocemos o no creemos el poder que Él realmente tiene. Dudamos de esas cosas. Pues vamos a estudiar cada versículo y vamos a aprender cosas en esta noche, cosas importantes. Muchas veces leemos la Biblia, leemos un relato de las cosas que pasaron y lo leemos tan rápido que no nos demos cuenta de cosas tan importantes porque estamos leyendo tan rápido. Decimos, no, eso ya me lo sé. Pero quiero que notes aquí, dice que se estaba ya oscureciendo. Yo no sé de ti, pero a mí no me gusta el agua oscura. No me gusta ir a la playa muy románticos en la noche. Ay, me da miedo todo lo allí, quién sabe qué va a salir, un tiburón. A mí me gusta el día, no me gusta la noche para nada. Me voy a mudar a Alaska por 6 meses donde siempre es luz, ¿verdad? Pero dice que se estaba ya oscureciendo y Jesús había estado todo el día predicando, ministrando. Sus discípulos estaban cansados y Jesús lo que hacía es que se alejaba de ellos, de la multitud, para poder descansar. Entonces dice que ellos pues se subieron. Jesús dijo, vamos a subirnos y crucemos al otro lado. Entonces, ¿qué hicieron sus discipulados? Lo que siempre hacían, obedecieron, no tuvieron temor. Porque en otras ocasiones él había dicho ciertas cosas y ellos lo hacían. No había temor, sabían que Él iba a poder. Entonces, pues, como siempre, Jesús dijo, vamos a subirnos a la barca, quiero ir al otro lado a descansar, allá tengo más cosas que hacer, vámonos de noche, vamos a pasar una noche tranquila, ¿verdad? Bonita, descansando. ¿Y qué sucedió? Ya saben lo que sucedió. ¿Cuántos de nosotros hacemos planes? Yo sé que yo y mi esposo hacemos muchos planes. Tenemos que tener una agenda, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes saben que durante este virus, cada plan que hicimos se fue para abajo? Cada lugar que teníamos que estar predicando, no llegamos. Se cerraron. Todo lo que
teníamos planeado no se pudo hacer. Cumpleaños que no se celebraron, aniversarios que no pudieron salir, ¿verdad? Tantas vacaciones que no se hicieron, bodas que se cancelaron. Yo me hubiera casado. Yo me hubiera esperado, vámonos. ¿Verdad? Que aguante para los que, ¿verdad? Pero no. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ellos no estaban aprensivos. ¿Por qué? Porque confiaron y obedecieron su palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos confiado y obedecido tantas veces su palabra? Yo, ¿verdad? Porque ellos habían visto a Jesús hacer milagros anteriormente. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a Jesús hacer milagros en nuestra vida? A cumplir su palabra. No solamente para nosotros, pero para otros que pedimos para otros, para los vecinos, para nuestros colaboradores en el trabajo, para personas que conocemos, pedimos. Y ¿sabes qué? Dios nos ama tanto y quiere darnos los deseos de nuestro corazón, que sana a las personas por las cuales pedimos. Entonces ellos habían visto estos milagros, ¿ok? Y en mi vida yo he visto tantos milagros. Yo sé que tú también. Y me recuerdo de cuando nos casamos y a los 3 meses quedé embarazada. Muy fértil la mujer, ¿verdad? Y quedé todo el embarazo bien y todo, pero cuando iban a nacer nosotros optamos por tener a nuestra hija en casa. Algo moderno, algo que ustedes conocen mujeres que el movimiento que vamos a tenerlas en agua, que en un baño de agua. Los hombres dicen que si ustedes no saben. Sergio está. Ok, pero cosas de moda que hacemos las mujeres, ¿no? Que sin nada de medicamentos es la moda, y que esto y que el otro, y que bueno, tantas locuras que nosotros hacemos y hacemos que nuestros esposos se pongan de acuerdo con nosotros. Y pues el doctor que iba a venir a ayudarme a dar a luz, que me estaba cuidando, su mamá tuvo un infarto o algo así, y él era de México. Entonces pues vino a México y me dejó colgada. Y ese día que su mamá se infartó es el día que mi primera hija, el 24 de diciembre, decidió nacer. Entonces todos los planes de la cena, de la comida, de los regalos, de todo, para abajo, ¿verdad? Y el milagro que yo vi es que Annalisa no podía nacer. Yo necesitaba una cesárea realmente. Imagínate, tengo 21 años de edad, nada de experiencia, está mi esposo, menos experiencia. Entonces él va y recoge a su mamá y van y buscan una partera para que me ayude. Yo ya estoy yo nunca grité porque no soy así, me aguantaba, pero yo diría 9 de dilatación, y llegas a 10 y ya viene el bebé, ¿ok? No hay nada que puedas hacer cuando llegas a 10, va a venir porque va a venir esa criatura. Llegó la partera y estaba tan cansada, había tenido 3 partos, uno tras otro, se durmió. Para el colmo se durmió. Y Annalisa dijo, no, pues yo me lanzo, y se vino la criatura. Entonces mi esposo y mi suegra fueron las parteras. ¿Ok? Entonces ellos me ayudaron a dar a luz a una bebé de 4,5 kilos. Y yo estaba súper flaquita, chiquita. Y la bebé parecía que ya tenía 1 mes de nacida. Entonces se pueden imaginar, la partera pues se fue, ni me checó. Eso fue a la 1 de la tarde. A las 6 de la tarde viene mi mamá a checarme. Yo me desmayé. Y viene mi mamá, me destapa, y es un mar de sangre. Nadie me había checado. Había estado sangrando por 5 horas. Y nadie me había checado. Pensaban que estaba durmiendo, estaba desmayada. Me estaba desangrando. Y mandan la ambulancia por mí, quedó parte de la placenta dentro de mí. O sea, una cosa tan fea. Estoy hablando de los milagros.
Me llevan al hospital, dice el doctor, voy a tener que operarla, 1 hora en la operación, llegué sin pulso, llegué sin vida al hospital y le dice el doctor a mi esposo, ella jamás podrá tener familia. Ya ella quedó arruinada, su sistema reproductivo se hizo garras, ella nunca va a poder tener familia. Yo te quiero decir, quizás tú puedes hacer la pregunta, como estos discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Yo sé quién es mi Dios, es mi Dios. Porque en ese momento cuando yo escuché, jamás va a poder tener familia, yo dentro de mí dije, no, yo voy a tener más hijos. Y vi a mi esposo y le dije, vamos a tener más hijos. Y el doctor nomás se nos queda viendo como que estábamos locos, ¿verdad? Pues a los 6 meses quedé embarazada otra vez. Ese es mi Dios. Yo conozco esos milagros. A mí no me los pueden contar, no es algo que leí, no es algo que alguien más experimentó, es algo que sucedió en mi cuerpo. Y no una vez. Cuando Mimi iba a nacer mi tercera hija, porque tuve 4 hijas, y estaba yo embarazada con cuates y no sabía, y al 4.º mes, yo creo 5.º mes, tuve un sangrado, y cuando me llevaron al hospital iba en un grito de dolor y era que había abortado un bebé y me querían hacer un procedimiento para limpiarme por dentro, y el doctor dijo, déjeme checarle una vez más. Me checó y había un latido de un corazón, y esa es Mimi, ahora es pastora de esta iglesia. ¿Qué tal? A mí no me vas a decir que los milagros no existen. Los milagros existen porque yo los he experimentado toda mi vida, un milagro tras otro milagro. Yo te puedo decir quién es ese que el mar le obedece cuando él habla. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos y vivimos estas cosas, sabemos que si Él en esa ecuación, cuando yo tenía 20 y 27 años de edad, le dio vida a mis hijas y vida a mi vientre, entonces hoy Él me va a dar vida también. Él me sigue dando vida aún a mi edad. Gloria a Dios, ¿ok? Entonces, los discípulos, siquiera los primeros 4 que estaban allí con él, que habían estado con él, y él había sanado a un hombre que tenía lepra. Y ellos lo habían visto. Ellos habían visto esto. Ellos habían estado allí cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Ellos estaban allí. Ellos vieron. Cuando sanó a tanta gente, ellos estaban allí. ¿Sí? Cuando al paralítico lo sanó, ellos vieron esas cosas. Entonces, ellos vieron que sanó al hombre con la mano, que su mano no le funcionaba, y Jesús se la sanó. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que pudieron dudar de que Jesús una vez más iba a hacer un milagro para ellos? Okay. Ellos tuvieron un ejemplo en Jesús de lo que Él era capaz de hacer. Tú y yo hemos tenido un ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer, aún siendo pecadores, aún fallándole tantas veces, aún negándolo Pedro, aún nosotros, hay veces gente que se regresan al mundo, aún con todo eso, Jesús nos ama y Él se muestra grande en nuestra vida. Así es que si el diablo viene a condenarte y decirte, esta vez tu milagro no va a suceder, porque acuérdate lo que acabas de hacer, acuérdate en lo que acabas de participar, acuérdate de la cerveza que te tomaste esa noche. Oh, Jesús no se acuerda de esas cosas. El diablo te vio hacerlo y él te lo va a repintar en color rojo. Pero Jesús no, Él lo borró para siempre.
Ok, entonces no importa lo que el diablo venga a tratar de convencerte que esta vez no lo hará, esta vez ya lo hizo. Cuando venga el diablo y te diga, esta vez no lo hará, dile, no, porque ya lo hizo. Hecho está, en la cruz ya lo hizo. Cada milagro que tú ibas a necesitar, cada sustancia que tú ibas a necesitar, cada palabra que tú ibas a necesitar, cada provisión que tú ibas a necesitar, ya la proveyó para tu vida en la cruz. Entonces el diablo viene y me dice, esta vez no lo va a hacer. Claro que no, porque ya lo hizo. Ya lo hizo, y lo hizo para siempre y para siempre. Wow, eso es poderoso. Nos podemos agarrar de esa verdad, que Él ya lo hizo para ti y para mí. Dice que dejaron la multitud, dejaron a la gente que estaban allí con Jesús, a la gente que le estaban ministrando, y ¿qué hicieron? Se fueron con Jesús. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos que a veces dejar a gente negativa. Si tú quieres seguir con Jesús, vas a tener que dejar cosas. Si tú quieres ver tu milagro, te vas a tener que aislar de lo negativo, ¿ok? Irte a un lado, aunque sea una esquinita, donde estás en un cuarto lleno de pura gente negativa, hablando puro imposibilidad, y vete a un rincón, cierra tus ojos y di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ellos se separaron de la multitud, les habían ministrado, era tiempo de dejarlos, y se fueron. Hay que apagar el noticiero. Hay que apagarlo. ¿Por qué? Porque nos llena de temor. No trae paz el noticiero. Tantas personas han muerto de COVID y está alrededor de tu casa. Ahí viene a tu colonia. ¿Qué? ¿Nos vamos a cambiar de colonia? Yo creo que no, ¿verdad? La sangre de Cristo nos protege. La sangre de Cristo está con nosotros. Entonces tenemos que aislarnos como ellos se subieron en la barca con Jesús. Súbete con Jesús y su palabra. ¿Cómo se dice? Desenchúfate de este mundo y todo lo negativo y no se puede, y enchúfate con Jesús y lo que su palabra dice. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ninguna arma forjada va a prosperar en contra de mí, ninguna. Ni las que están ahorita en existencia, ni las que todavía ni han pensado en ellas o no las han criado. Ninguna arma, pasada, presente o futuro, puede en contra de un hijo de Dios. Tenemos que irnos con Jesús, quedarnos con Jesús, porque Él es la vida, Él es la verdad y es el único camino hacia Dios. Entonces quédate con lo que tú sabes. Quédate con Dios. Otra cosa, ellos se subieron en la barca donde estaba Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo necesitamos ponernos en el mismo lugar de autoridad que Jesús nos brindó. Jesús tiene toda autoridad y nos dijo a nosotros: te doy a ti toda autoridad. Entonces nosotros necesitamos meternos con Jesús, meternos con sus verdades y sus promesas y su palabra, y quedarnos allí con Jesús en un lugar de fe y un lugar de autoridad, de bendición, de prosperidad, de salud, de paz, de gozo. Quedarnos donde está Jesús. El momento que tú y yo nos movemos de ese lugar un tantito, entramos al ámbito del enemigo. Yo no quiero ni poner un pie en el ámbito del enemigo. Yo quiero quedarme arraigada
donde está Jesús. Entonces los discípulos se metieron a la barca donde estaba Jesús, estaba su autoridad, estaba su esperanza, estaba su fe. Allí se quedaron con él. Otros, yo ni había visto esto, pero otras barcas lo siguieron. Eran más discípulos quizás, personas que venían a servirle, personas que lo seguían. Venían en otras barcas siguiendo a Jesús. Quizás hay personas que te están observando a ti, personas que han visto tu vida y como tú le crees a Dios, te van a seguir, pero te van a seguir ¿a dónde? ¿A qué? A un lugar de fe. ¿Ok? Entonces no seamos personas que seguimos a cualquiera, o cualquier cosa que digan, o cualquier receta que nos den, o cualquier solución. Mira, si tú vas allá dan préstamos a cualquiera. Puedes tener el peor crédito y te lo van a dar, y ahí vamos. No, que nosotros seamos personas que otros pueden seguirnos. ¿A dónde? ¿A dónde está Jesús? ¿A dónde está la provisión? ¿A dónde está la verdad? Muchas veces queremos ayudar a la gente y les damos dinero una vez, lo sacamos del apuro otra vez y otra vez y otra vez, pero ¿sabes que eso no es saludable? No, tenemos que enseñarle lo que dice la palabra, ayudarlos quizás una o dos veces y luego decirles, este es el camino, así es como le haces, esto es lo que dice la palabra, encuéntrate con Jesús y verás que te va a ir bien, ¿verdad? Entonces allí tenemos nosotros que ser personas que guían a otros a los pies de Jesús, a sus verdades, a un lugar de fe, a un lugar de autoridad, a un lugar de salud y prosperidad. A veces la gente dice, ¿cómo están tan en paz ustedes cuando hay tanta muerte a su alrededor? Yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es aquel que calma la tormenta. ¿Ok? Entonces otros se guían y personas van a estar observándonos. ¿Cómo estamos reaccionando? Nos van a decir, a ver, tanto que predica Jesús, a ver dónde está su Dios ahora. A ver qué va a decir ahora, a ver qué va a hacer ahora. Voy a decir lo mismo que dije ayer antes del virus. Voy a decir lo mismo ayer antes del problema. Voy a decir y actuar de la misma manera que actué antes de esta situación adversa que viene a nuestra vida. Porque Dios es el mismo, Dios no cambia. Entonces yo no cambio lo que yo declaro, porque la situación, porque hay una tormenta. Esto es tan importante. Pues dice que una tormenta muy grande sopló. Hoy en el día podemos decir el COVID sopló. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Hubo muy pocos profetas que decían que algo iba a suceder. Todos los decían cosas buenas en el año 2020 y esto y lo otro. ¿Qué? ¿Se equivocaron? No, para nada se equivocaron. Este es un año glorioso. No porque hay una enfermedad es un año horrible. Dios está aquí. Y si Dios está con nosotros, es un año maravilloso. Te pueden quitar todo, pero no te quiten tu fe. Porque tu fe te va a sustentar en todo momento, en toda tormenta, en cada situación. Lo único que necesitas tú es fe en Dios. Fe en Dios, y eso te va a ayudar a salir de la tormenta. Entonces llega esta tormenta a estos discípulos y muchos de ellos eran pescadores, ¿te imaginas? Pero yo creo que jamás habían visto una tormenta de este tipo. Invadió su tranquilidad, iban platicando, quizás haciendo bromas, quizás hablando de sus planes, sus pláticas, y de repente empieza el mar a bramar. ¿Se dice así? A bramar, y todo empieza a cambiar.
Yo me acuerdo hace como 3 años, yo creo, ya ni sé, se me va el tiempo, pero nos pagaron un viaje a Alaska en un crucero. Jamás había ido en un crucero y jamás había ido a Alaska. 7 días todo pagado. Entonces yo estaba tan emocionada porque fue un milagro que yo y mi esposo nos pudimos ir a Alaska por 7 días. ¡Woohoo! Sí, pues la penúltima estuvo hermoso. La penúltima noche de regreso nos pega una tormenta en quién sabe qué parte de quién sabe dónde andamos. Ok, entonces empezó en la mañana. Ahora, yo no soy una mujer que las curvas de las carreteras me hacen vomitar o me dan dolor de cabeza. No me pasa nada, gracias a Dios. Aguanto vara. Y nos habían dicho, hay pastillitas que puedes tomar en caso que, pues, por el agua, que no estás impuesta, ¿verdad? Un barco tan grandote, 5,000 personas en ese barco, ¿te imaginas? Entonces dije yo, no, a mí no me afecta nada. Y no, pues no, yo no tengo un estómago así que me afecte. Pero ese día me hubiera encantado haber aceptado esas pastillas, porque literalmente estábamos agarrando nuestros platos para desayunar y queríamos caminar a la mesa y nos íbamos todo para un lado y luego todo para otro lado y luego se tumbaba todo en los platos. Era algo horrible. No podías caminar en una línea directa porque te ibas para el lado, porque las olas estaban pegando. Pues optamos por mejor retirarnos a nuestra cabaña a dormir. Ay, no, yo le dije a mi esposo, ora, porque escuchábamos cómo golpeaba el mar, las olas, cómo golpeaba el barco. Era tan horrible que yo pensaba que nos íbamos a ahogar. Era una cosa que jamás he experimentado en mi vida. No podías dormir. Bueno, mi esposo sí, él roncó. Estaba como Jesús, ¿verdad? Pero yo no podía dormir de escuchar el sonido tan horrible que parecía literalmente que iba a quebrar a ese barco tan enorme en varias partes y nos íbamos todos como el Titanic. Ya me imaginaba como Rose. Horrible. Yo sé lo que es una tormenta y lo feo que se siente. Duró todo el día, toda la noche. Fue una cosa horrible. Entonces me puedo imaginar lo que estos varones estaban pasando, ¿ok? Cuando sucedió la tormenta. No es nada agradable. Y luego si no te gustan los tiburones, peor. ¿Ok? O si no sabes nadar muy bien, peor. ¿Ok? Te imaginas de qué te vas a morir y todo, ¿verdad? Te sientes como que te va a llevar las olas a una isla y ahí vas a estar solo, como esa película con el voleibol. ¿Cómo se llamaba? Náufrago, así me sentía. Sí, una cosa horrible. Entonces, más o menos me imagino lo que ellos estaban sucediendo en su vida. Pero una pregunta, ¿estaban preparados ellos para una tormenta? ¿Estás tú preparada? ¿Estamos preparados para la tormenta del COVID? ¿Para todo? ¿Estábamos preparados? Pues una manera que nos damos cuenta, no estábamos preparados para el COVID, pero estábamos preparados para pararnos en fe en contra del COVID. Van a haber circunstancias adversas que vienen en contra de nosotros, porque vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás. Y dice su palabra que viene a robar, matar y destruir. Pero dice el versículo que yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Entonces, no siempre sabemos. Yo no sabía que el doctor, cuando yo tuve a mi primera hija, su mamá iba a tener un infarto, se iba a venir para México y me iba a dejar ahí a solas con mi suegra y mi esposo. O sea, no planeamos para estas cosas, ¿verdad que no? Pero cada día debemos de estar fortaleciéndonos en fe. Cada día preparándonos para cuando venga la tormenta a nuestra vida. ¿Por qué tanta
gente? ¿Por qué tanta gente está tan espantada y tan asustada? Porque no estaban preparados. No estaban preparados en fe. Entonces, cuando viene la tormenta, su fe, ¿qué? Tambalea. Es como la parábola de los que edificaron su casa sobre la roca y vino la tormenta y prevalecieron. Pero aquel hombre edificó su casa sobre la arena y ¿qué sucedió? No puedes ocasionalmente ir a un culto una vez al año en la Navidad o el día de resurrección y esperar que cuando venga la tormenta, porque va a venir como bien lo estamos viviendo, tu casa se va a deshacer porque está hecha en la arena de las emociones. No podemos esperar ¿cómo te diré? Que cuando venga la tormenta, si nosotros no hemos preparado en fe, ¿sabes qué? Nos va a afectar. Y por eso vemos a tantos cristianos que no saben ni cómo orar, no saben su autoridad en Cristo. Yo estoy tan agradecida con Dios y tan bendecida por haber escuchado sobre la autoridad del creyente y haberlo vivido tantos años y poder enseñarle a nuestra iglesia, a donde quiera que vamos, a pastores, a tantos lugares que viajamos en diferentes naciones, poder enseñarles que ellos tienen autoridad en Cristo Jesús. Estoy tan agradecida con Dios y sé que la gente de nuestra iglesia y aquellos que han creído y tienen pastores que les enseñan y los han preparado, que están todavía parados firmemente apoyando a otros. Wow, no hay como estar parado, pero no podemos nada más mandar una ofrenda ocasionalmente y decir, con eso tengo. Dios ya vio que di esos 100 pesos. Dios ya vio que di esos 5,000 pesos. Eso voy a ganar favor en los ojos de Dios. No tiene que ver con lo que das o no das, tiene que ver con lo que te llenas. Y no es suficiente un domingo de culto y un miércoles en la noche de culto. Esto es todos los días, a todo el día, estar teniendo comunión con tu Dios, estar hablando con tu Dios, estar comunicándote con Dios, estar declarando la palabra todo el día. Yo tengo que trabajar, sí tienes que trabajar, pero ¿sabes qué? Allí haciendo tu trabajo de secretaria puedes estar declarando la escritura. Allí cocinando puedes estar declarando la palabra. Yo pongo enseñanzas en mi iPad y me estoy maquillando y estoy escuchando a Andrew Wommack. Estoy escuchando a los gran predicadores de este día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me estoy llenando. Si viajamos, estamos escuchando la palabra. Cada momento que podemos, estamos llenándonos de la palabra de Dios, de fe. Pero si nos estamos llenando de puro mugrero, entonces cuando venga el crisis, ¿qué va a salir de nosotros? Duda y temor. Y es lo que estamos viendo en el cuerpo de Cristo. Duda y temor. Ay, pero yo creo que ese es el juicio de Dios. Dios nos ha dejado. Dios se olvidó. Oh, Dios. No es el juicio de Dios. ¿Ok? Y podemos orar, Señor, que ya sea el rapto. No va a ser el rapto. Vamos a tener que pasar, atravesar la tormenta. Pero ¿sabes qué? Vamos a llegar al otro lado de la tormenta. Ninguna tormenta dura una eternidad. Cada tormenta tiene un principio y tiene un fin. Y este virus también se acaba en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a vivir victoriosos. ¿Ok? Otra cosa, cuando todo va perfecto, alaba a Dios
Y cuando todo no se ve tan perfecto y se ve contrario, alaba a Dios. Que no cambie nuestra alabanza por las circunstancias. Que no cambie nuestra declaración por nuestras circunstancias. Que nuestra confesión sea de fe y nuestro corazón esté agradecido con Dios por lo que Él está haciendo. Unas personas dicen, es que Dios ya se desapareció. Él está en la barca con nosotros durante este virus. Él está en silencio. Jesús estaba durmiendo porque Él quería que ellos aprendieran una gran lección de fe. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? No estamos solos, nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a abandonar. No es mal padre, es un buen padre. Y está con nosotros y no nos va a dejar. Y como no dejó a los discípulos durante la tormenta, cuando estaban todos atemorizados, y se les olvidó cada milagro que Jesús hizo, se les olvidó todo. Vieron una ola, sintieron una gota de agua y se acabó. Se andaban desmayando, se andaban muriendo, despidiéndose de todo mundo. ¿Sí? Si tú vives, dile a mi viejita ya, por favor, que la amo. No, si tú vives, mira, te doy mi cadenita, llévatela. ¿Ok? Se estaban despidiendo. No hay que despedirnos. Hay que animarnos en fe. Animarnos en fe, animarnos en la palabra, lo que dice la palabra. Ok, los planes de Jesús cambiaron por causa de la tormenta. Te voy a preguntar otra vez, ¿cambiaron los planes de Jesús porque estaba en una tormenta? Yo quiero decirte algo, los planes de Jesús, aún en esta tormenta del virus, no han cambiado para el año 2020. Los planes de Jesús no han cambiado porque estamos atravesando cosas tan tremendas en todo el mundo. No ha cambiado la fidelidad de Dios. No ha cambiado el plan de Dios para 2020. Será glorioso. Es glorioso. ¿Cómo puede decir eso, pastora? Tantas personas que han muerto. Yo sé, yo conozco personas que han muerto. Yo y mi esposo oramos continuamente todo el día, no sé cuántas veces, aún en la madrugada nos están llamando, oren por mí, tengo COVID, ora por mi yerno, ora por mi hija, ora por mi primo, estamos orando todo el día, llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. Ayer tuve que tomar una pauta y dije, no voy a ver ningún mensaje más. Porque tuve que alimentarme. Se desgasta uno. Entonces tuve que decir, Señor, yo no soy la sanadora. En 2 semanas he tenido que hablarle a 2 hermanas muy amadas de mi corazón, ambas de 70 años de edad, porque sus esposos murieron. Personas que amo de Ciudad Victoria, que nos vieron crecer en el ministerio. Tener que hablarles y darles una esperanza de fe y de ánimo, porque su esposo se murió del COVID. ¿Qué les dices? Les dices, no tu sentimiento. Tú estás obligado a declarar la palabra de Dios sobre ellos. Y decirles dónde están sus amados. En el cielo regocijándose con Jesús. En el cielo regocijándose con Jesús. Y decirles lo que dice la palabra de ellos, que Dios no la va a dejar y que Dios no la va a desamparar, que estará con ella, que ahora Dios es su esposo. Y animar a tantas personas. Tener que hacer tantas llamadas para animar a personas que han perdido a seres queridos. Los planes no han cambiado. Y decirle a estas mujeres, Dios tiene un plan glorioso para tu vida. ¿Cómo puedes decir eso? Acabo de perder mi esposo. Pero acaba de Dios convertirse en tu esposo. Él va a cuidar de ti. Él va a cuidar de ti.
Entonces el plan de Jesús para la iglesia IFAN no ha cambiado para el año 2020. No ha cambiado las cosas. ¿Se acuerdan que la pastora Mimi hasta tuvimos sesiones de oración donde veía a personas allá afuera queriendo entrar por un hambre de la palabra? ¿Saben? No lo entendíamos todo, pero ¿cuántas personas no nos escriben y nos llaman: pastor, por favor, abran la iglesia? Pastor, esta persona se salvó, esta persona que se había alejado de Jesús se salvó, y dice que tan pronto que se abran las puertas de la iglesia, ella y su familia estarán allí esperando para entrar. Yo le digo a mi esposo y a mi yerno Justin y a Mimi: eso es lo que veías en el espíritu. Dios nos estaba ya enseñando el hambre que venía sobre las personas para poder estar en la iglesia adorándole. Nunca, de los jamases pensamos que no pudiéramos estar en la iglesia. Si tú te sientes mal, ¿cómo crees que se siente un pastor? Horrible no poder estar en la iglesia, en la casa de Dios. Y yo sé que unos dicen: Dios está en todos lugares y no tienes que ir a la iglesia, lo puedes ver por internet. Sí, y gloria a Dios por internet, por lo que nos ha provisto para sostener a la gente espiritualmente. Pero necesitamos esta comunión de hermanos, necesitamos vernos, necesitamos saludarnos, necesitamos abrazarnos, aunque ahorita no podemos. Pero nos necesitamos porque somos una gran familia. Y Dios dice que no es bueno que no estemos juntos. ¿Sí? Entonces el plan de Dios no ha cambiado para tu vida, porque hay una tormenta. Él tenía planes de ir al otro lado y ministrar en otro lugar. Y sabes que cuando él llegó al otro lado y se bajó, allí luego vino un endemoniado y lo liberó. Él tenía que llegar al otro lado. Tú y yo tenemos que llegar al otro lado. Tú y yo tenemos lugares que ir, cosas que hacer, personas por cual orar. Tenemos tantas cosas que hacer todavía en este año 2020. Nos están esperando al otro lado para ser liberados. Para ser liberados de la enfermedad, de la inmundicia, de lo diabólico. Nos están esperando. Tú y yo tenemos que prevalecer. No podemos hundirnos en la tormenta. No podemos espantarnos por qué tan grande es el virus, qué tan grande es la ola. Tenemos que ver más allá y ver qué tan grande es el Dios que crió la ola. Wow. Cuando lo ponemos en esta perspectiva, veamos al que crió la ola. Y para Dios es más que una gotita. Cuando pongamos nuestros ojos en el Creador de todo, entonces todo lo demás se va a ver pequeño y vamos a pasar al otro lado, a lo que Dios tiene para nosotros. El diablo ha querido detener lo que Dios tiene para nosotros, pero nos pertenece y tomamos autoridad en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que todo lo que nos pertenece a nosotros se cumple. Cada propósito y cada palabra que Dios propuso para este año de 2020 en nuestra vida se va a lograr, se va a lograr y se va a lograr. Wow, ¿cómo puede usted decir esas cosas, hermana? Porque sé en quién he confiado. Yo conozco al Dios de milagros. Mi cuerpo conoce el Dios de milagros. Entonces, lo único que Jesús hizo, no entró en pánico y no le echó la culpa a Dios ni al gobierno, ni la culpa a Trump. No le echó la culpa a los presidentes. Son mortales. Ellos nomás saben
lo que saben, estrategias. Pero nosotros tenemos información exclusiva de la palabra de Dios. Es lo que tenemos. Wow, qué tremendo. Imagínate que la agua estaba dentro de la barca y se estaban hundiendo. Les voy a decir algo chistoso. Un día estábamos recién en Matamoros como pastores, estábamos jovencitos. Mimi tenía 1 año y mi esposa dijo, ¿qué crees, Ernie? Había una rifa en una tienda y yo puse mi nombre porque hay una lancha, y como es pescador, mi esposo le encanta la pesca, hay una lancha y puse mi nombre. Pues se pasaron los meses y recibimos una llamada. Señor Gerardo, sí. ¿Usted entró en una rifa? Sí. Usted se ganó la lancha. ¡Wow! Se ganó la lancha. Estábamos tan emocionados, y que vamos a ir acá y que vamos a ir allá y que vamos a invitar a y quién va no tenemos camioneta, ¿cómo vamos a traer la lancha? Pues dile a tu papá que te preste. Y ahí fue mi suegro y fue mi esposo a aclamar la lancha que se había ganado en la rifa. Estaban tan emocionados y los planes y luego yo le dije, pero no vas a dejar a esta persona subirse, porque luego esa persona, quién sabe, que ya me estaba peleando. Y llega mi esposo, se tardó 1 hora, llega y le dije, ¿y la lancha? Y me da una caja así, era una inflable. Era una inflable, pero ahí cuando pusieron la rifa, pusieron una lancha grandota y todo, ¿no? Ya me imaginaba yo allí tomando el sol y era una cajita así. La inflamos. Así está la tormenta. Así está esta tormenta en los ojos de Dios. Nosotros la vemos tan grande porque el diablo pone una foto de qué tan grande es. Pero realmente, y se va en fe. Nos engaña el diablo. Nos engaña el diablo. Quizás muchos que están escuchando esta predicación están sintiéndose que se están hundiendo en temor, estás desesperado. Sientes las olas, escuchas el clamor de las cosas, de las olas, no puedes dormir, no tienes paz, tienes ansiedad, es un ataque constante en tu vida. Parece que nunca va a terminar, hay tanto temor e incertidumbre. El futuro de los discípulos les hablaba de muerte. Y así es lo que el diablo nos está tratando de convencer, que no hay un fin de esto y que solamente hay muerte y muerte y muerte. No es verdad. Yo me acuerdo los años que viví, ciertos años que vivimos en Ciudad Victoria antes de venirnos a Pachuca. Estaba ¿cómo te diré? Estaba horrible con el crimen organizado. ¿Saben cuántas personas murieron? ¿Saben qué horrible era? El internet estaba lleno de imágenes. A veces íbamos manejando y había muertos de cuerpos tirados a los lados del camino donde íbamos. Llegó un momento donde nosotros las mujeres no podíamos salir porque estaban asaltando, violando a las mujeres. Nuestras hijas no podían salir. Ya no, a cierta hora no podías, bajaba el sol y todo el mundo en su casa. Como pastores, las llamadas de que mi hijo está secuestrado, mi esposo está secuestrado, mi esposa está secuestrada. Pastor, ore, estoy reviviendo, pero con otra tormenta, lo que vivimos en Ciudad Victoria por varios años. El temor, y la gente no hablaba de nada más que de eso. Los tiroteos los escuchabas ahí cerca de tu casa. Una vez me tuve que tirar con mis nietas, con Victoria y Valentina, en el baño de mi hija.
Rebeca a escondernos porque estaban entrando con metralletas al fraccionamiento pequeño donde vivía mi hija y venían atrás de uno de los quién sabe qué, y él vivía allí y venían detrás de él. Y se escuchaba y dijo mi yerno, no salgan a buscarme, si no regreso, no salgan, allí se quedan. Hemos vivido cosas de terror, cosas tan feas que yo me acuerdo que se te quitaba el hambre, como se ha quitado el hambre durante este tiempo. No dormías tranquilo en la noche porque el tiroteo era horrible. Los soldados en nuestro área donde vivíamos se metían y buscaban entre las casas, buscaban con sus metralletas, con todo, todos encapuchados. O sea, una cosa tan fea. No podías ir al súper. Sí, porque si ibas al súper estaba el tiroteo, los niños. Una vez mi nieta, hubo un tiroteo en el cine y estaba mi nieta con el salón de los niños de 4 años en el cine y el tiroteo, todos se tuvieron que aventar al piso y no poder llegar. Y luego en el colegio donde iban los hijos del gobernador, donde iban mis nietos, y que una bomba y que saquen a todos porque van a tirotear y córrele, y todos una histeria. O sea, ¿cuántas veces no acompañó mi esposo a personas de la iglesia a identificar partes de cuerpos? No cuerpos, partes de cuerpos. ¿Cuántos no tuvimos que consolar? Llegó un momento donde era tan abrumador. O sea, no te podías pasar la comida. Y siento que esto es algo como lo mismo. Eso era el del diablo y esto es del diablo. Robar, matar y destruir. Y pensamos que jamás iba a detener esa violencia. Pensamos que jamás. Yo no me podía quedar sola y mi esposo viajar porque era muy peligroso si alguien sabía que estaba sola. Y luego los pastores de la iglesia más grande de la ciudad. Y luego americanos y con carros del año. ¿Tú crees que no van a venir tras de ti? La sangre de Cristo tiene poder. Lo sobreviví entonces y estamos sobreviviendo igualmente con la palabra, con nuestra autoridad y con fe y con la sangre de Cristo. Muchas veces estuvimos muy cerca del tiroteo, en medio del tiroteo, en medio del asalto, pero nos cubríamos con la sangre de Cristo y Dios nos protegió. Y esto no es nada diferente. La sangre de Cristo nos protege, la sangre de Cristo nos protege hasta que lleguemos al otro lado de esta cosa diabólica. ¿Has tenido un encuentro tú con Dios? Ha habido, con esto voy a terminar. Yo sé que conocemos a Dios hasta cierto punto. Y como dije, como vamos creciendo en fe y leyendo la palabra y pasando tiempo con Él, conocemos más a Dios. Pero yo me acuerdo en Palabra de Vida, cuando llegó el avivamiento, en el año 1993, que llegó el avivamiento. Tú todavía no estabas, ¿verdad, Tomás? Todavía no estabas. Miranda, ¿tú? Ok. Estaba Mimi. Pero yo me acuerdo que hubo cultos tan gloriosos que empezábamos a cantar, a adorar. El pastor Jorge empezaba a adorar y entraba la presencia de Dios que mira, caíamos arrodillados. Ya no se podía cantar. Los músicos caían arrodillados. Era una iglesia de casi 3,000 personas. Nomás se escuchaba donde pegaban sus rodillas. Nadie hacía ruido.
nada en la presencia de Dios. Nadie quería hablar. Mi esposo, que dirigía los cultos, no quería decir nada. El pastor Jorge, director de la alabanza, no quería cantar otra nota. No querían decir nada por no causar que esa presencia se fuera. Porque si decíamos algo o cantábamos algo en nuestra humanidad, interrumpíamos la presencia de Dios. El cielo llegó a nuestros cultos. No sé ni cómo explicártelo, pero tú sabías que Dios estaba allí. Y vino un temor sobre nosotros en esos momentos, en esos cultos. Nadie se movía. Miren, les garantizo, ni los niños ni los bebés lloraban. Ellos lo sentían. Y de repente, en ese silencio, en esa reverencia de todos, con la frente al piso, nadie estaba de pie. Empezaba a suceder un arrepentimiento. Nadie predicó. Nadie le dijo a nadie de su pecado. Nadie tuvo que apuntar y decir, esto es pecado, esto no es pecado. La presencia de Dios causó en las personas que ellos mismos se arrepintieran. Yo creo que eso va a suceder en esta iglesia cuando podamos abrir. Que la gloria tangible, la presencia tangible, tan pesada, tan gloriosa, nos va a llevar todos a nuestra rodilla. Y no porque nos estamos copiando uno a los individualmente, las personas caían postrados. Y después de, no sé si eran minutos, porque te pierdes en la presencia de Dios. Si fueron minutos, si fue media hora, no sé. Pero las personas empezaron a clamar y a pedir a Dios que los perdonara. Corrían al altar, y créanme, los que han ido allá a Ciudad Victoria saben que es un altar enorme. Caían diciendo, Dios, perdóname. Y empezaban en voz alta a decir su pecado. Era tanta su necesidad de ser limpios y ser perdonados, porque allí estaba Dios, que ellos clamaban, Señor, perdóname por lo que hablé de esa persona, Señor, perdóname, pero con toda sinceridad lo decían, con un fervor, un deseo de ser limpios ante la presencia de Dios. Esos encuentros son deseados del corazón del pastor Gerardo y el mío, porque son en esos encuentros con Dios que entra un temor. Y yo pienso que cuando dicen los discípulos esto, cuando los discípulos dijeron, Jesús les dijo, todavía no tienen fe, ellos estaban espantados, no de la tormenta ya. Su espanto de que iban a morir se convirtió en un espanto, pero no como que vistes un fantasma, sino como que un temor santo y sagrado, de reverencia. Y se decían unos a otros. Imagínate, ellos andaban con Jesús todo el día, todas las horas, dormían, comían, se bañaban, hacían todo lo que tenían que hacer con Jesús, viajaban con Él todos los días. Pero en ese momento ellos vieron algo, tuvieron un encuentro y conocieron quién realmente era Jesús. Y dijeron, ¿quién es este? Wow, que hasta el viento y el mar le obedecen. Ellos estaban presenciando a Dios, el creador del mar, el creador de las olas. Wow. Y tenían una reverencia
que acababan de presenciar. Cuando tú tienes un encuentro así, créeme que ningún virus, ninguna tormenta te va a espantar, porque tú sabes quién vive dentro de ti. Tú sabes en quién has puesto tu confianza. Tú sabes quién cuida de ti, tus hijos. Tú sabes quién provee para ti. El gran yo soy, el Rey de Reyes.